Muy bien, muy buenas noches. Continuando con nuestras charlas dictadas por los docentes del posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Esta tarde tenemos el grato placer de contar con el doctor Johnny Naui. Él nos va a transmitir sus experiencias en la generación eléctrica con energías renovables. Adelante, doctor Naui. Muchas gracias, doctor Bolívar. Un saludo a todos. Para mí es muy grato compartir con ustedes en esta oportunidad. Vamos a tratar un tema que es transversal a muchas especialidades, ¿no? En particular interesante para la especialidad de ingeniería ambiental, entre otros, ¿no? Haciendo un breve recuento, las energías renovables en el Perú se empezaron a promover entre los años 60, los años 70, ¿no? Hace ya buen tiempo, principalmente a través de proyectos a muy pequeña escala y orientados básicamente hacia zonas bastante distantes, ¿no? En ese sentido, incluso tuve la oportunidad, ¿no?, de conocer y de visitar aquellos proyectos pilotos, ¿no?, cuando estaba todavía en la primaria, ¿no? Tenía como 7 años más o menos cuando conocí estos sistemas por primera vez. Y me refiero, por ejemplo, a lo que en aquella vez se investigaba, ¿no? Cocinas solares, biodigestores, aerogeneradores, sistemas que aprovechaban, ¿no?, pequeñas caídas de agua, etcétera. Esto fue avanzando en el Perú, los años 80, 90, y a partir del año 2008 aparece el Decreto Legislativo 1002. Este decreto legislativo, entre otros, establece un mecanismo llamado de subastas para la participación de proyectos a gran escala de la generación de electricidad apoyada con energías renovables. Es así que a partir del año 2010 tenemos los primeros proyectos a gran escala. Por ejemplo, los proyectos de biomasa que empezaron en el año 2010, 2011. Siguieron los proyectos de energía solar fotovoltaica en el sur del Perú en el año 2012. Otros proyectos que aprovechan la velocidad del viento en Marcona y en la costa norte de Perú, el año 2014, entre otros, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar la presentación del día de hoy, cuyo objetivo principal es el siguiente: analizar los aspectos tecnológicos, económicos y ambientales de la generación de electricidad con energías renovables. Y lo que nos motiva a hacer esta presentación son algunas de las interrogantes que con frecuencia se plantean en varios congresos y seminarios, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las llamadas fuentes renovables, ¿no? ¿Qué cosa lo caracteriza, ¿no? Segundo, por ejemplo, ¿cuál es su participación en el Perú, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha logrado su desarrollo? ¿En qué medida están contribuyendo? Tercero, por ejemplo, ¿es costoso su aprovechamiento? Con frecuencia se menciona, ¿no?, la energía solar como recurso, ¿no? Es gratuito, el viento también, etcétera. Pero ¿cuál es el costo para que la podamos aprovechar, ¿no? Y también un tema muy importante, sin duda, es en cuánto es que contribuyen a este aprovechamiento de las fuentes renovables a reducir las emisiones, por ejemplo, de carbono al ambiente. Entonces, con esa motivación en mente, vamos a presentar lo siguiente. Eh, Tomando como contexto, ¿no?, el desarrollo sostenible, en esta diapositiva nos indica que tenemos, ¿no?, los tres ejes, ¿no?, el eje económico, el eje social y el eje ambiental. En particular, en el sector de generación eléctrica, podríamos decir que por buen tiempo ha sido diseñado principalmente para priorizar el mínimo costo, ¿no? Al igual que en muchos países de nuestra región y en el resto del mundo, el marco regulatorio de la generación de electricidad está gobernado por el costo marginal a corto plazo y existe todo un marco teórico referido al despacho económico de todas las centrales de generación, la cual establece un orden de prioridad en función al consumo que representamos todos nosotros como sistema, ¿no? ¿Hasta qué punto las energías renovables nos podrían ayudar
a que en la generación eléctrica pudiésemos incorporar también otros criterios, tal que lográramos un balance o nos aproximemos a un balance, un equilibrio entre los tres ejes y estaríamos allí ante un esquema de desarrollo sostenible, ¿no? También, ¿no? Si observamos los objetivos de desarrollo sostenible, hay uno en particular, ¿no? Que es el objetivo número 7, que habla de la energía asequible y no contaminante. ¿Con qué frecuencia podemos encontrar una tecnología de generación de electricidad que cumpla con las características de no ser contaminante y que a la vez pueda atender, ¿no?, aquellos lugares que actualmente no tienen conexión con lo que llamamos la red principal? Las ciudades, las más grandes en particular, tienen, ¿no?, acceso casi al 100% a la red principal. A medida que vamos desplazándonos hacia ciudades más pequeñas, ese acceso se va restringiendo. A medida que nos vamos desplazando hacia las zonas rurales, el acceso va disminuyendo y llegamos finalmente a un punto donde, ¿se acuerdan, no?, del esquema de desarrollo sostenible? Si se prioriza, ¿no?, el mínimo costo, resulta que económicamente hay un punto, el extremo de la red, más allá de la cual económicamente no es viable extenderla. Entonces, ¿qué alternativas, ¿no?, de solución se podrían plantear para los usuarios o las actividades que se encuentran lejos de ese punto, ¿no? Muy bien. Energías renovables. En el Perú tenemos abundantes recursos. Por mucho tiempo se pensaba que eran recursos teóricos, pero como les menciono, ¿no?, a partir del 2010 en el Perú ya se empezaron a instalar, implementar proyectos a gran escala, con lo cual no solamente se ha demostrado de que existe el recurso, existe el potencial, sino que en promedio es superior a muchas regiones en el mundo, por ejemplo, en energía solar. Los niveles de la radiación solar que se registran en el Perú, que se empezaron a estudiar a profundidad, ¿no?, en las últimas 2 décadas, tiene ahora información muy valiosa. Es información que es proveniente de las centrales que ya tienen en operación más de 8 años. Entonces, información muy valiosa de campo demuestra que el potencial para el aprovechamiento de la energía solar en el Perú es mayor que en muchas regiones del mundo. También se han instalado sistemas que aprovechan la velocidad del viento. Nuevamente, los análisis teóricos de hace algunas décadas indicaban que había un buen potencial de aprovechamiento de esta velocidad del viento, y los proyectos que se han instalado a partir del año 2014, principalmente en Marcona y en la costa norte del Perú, han confirmado que ese potencial es inclusive más allá de lo que se esperaba, ¿no? También existe, ¿no?, un potencial muy diverso de lo que es la biomasa, ¿no?, que presenta una serie de características especiales de acuerdo a la región en la que nos encontremos. Entonces, a lo largo y ancho, ¿no?, del país tendríamos diferentes tipos de biomasa que se podrían aprovechar para la generación de electricidad. Un recurso que en el Perú ha sido ampliamente aprovechado son las caídas de agua. Entonces se ha comprobado, ¿no?, que en el Perú no solamente existe este potencial de recursos, sino que también hay toda una experticia. Se dice incluso que es una experticia de calidad de exportación. O sea, los ingenieros de Perú, especialistas en el aprovechamiento de caídas de agua a través de centrales de generación, pues tienen amplia experiencia, en parte también debido a las características, ¿no?, de nuestra geografía. Proyectos consolidados y a gran escala se tienen en energía solar, energía eólica, energía de la biomasa y en la generación con centrales hidroeléctricas. Hasta hace algunos años se tenían proyectos a nivel incluso ya de prefactibilidad y factibilidad para aprovechar la geotermia. Incluso también se tiene un mapa geotérmico que indica que es posible que tengamos un buen potencial geotérmico. Aún no tenemos un proyecto de generación de electricidad a gran escala que se pueda, ¿no?, considerar como punto de partida,
y obtener esa información valiosa que nos dan los proyectos que ya están en marcha. Hace algunos años también se ha venido estudiando, ¿no?, el potencial del aprovechamiento del mar, por ejemplo, a través de las olas, de las mareas, las corrientes, ¿no?, submarinas, etcétera. Incluso, ¿no?, en la facultad, en la unidad de posgrado, la Facultad de Ingeniería Ambiental, una tesis relacionada, ¿no?, con un estudio de este potencial, bastante interesante. Sin embargo, si bien es cierto, en esta parte izquierda de la diapositiva tenemos el potencial de recursos que el Perú tiene, la suerte, por decirlo así, de contar con una amplia gama de estos recursos, de alguna manera lo que se requiere es lo que está en el otro extremo de la diapositiva. Entonces necesitamos encontrar la forma de cómo llegar a algunos usuarios que no tienen acceso a electricidad, o para propósitos de cocción, o de transporte, o de fuerza motriz en la industria, o de la energía térmica. ¿Qué se necesita para poder pasar de este extremo de la diapositiva a este otro extremo de la diapositiva? Y entre otros, lo que necesitamos es de la tecnología. Aquí vamos a hacer una participación, a ver si me apoyan, por favor. Voy a poner en el chat del Zoom un pequeño sondeo. ¿Ya? Es muy sencillo, ¿no? Ustedes pueden hacer clic en el enlace que les he puesto allí, por favor, en el chat del Zoom, y ahí vamos compartiendo los resultados según vayan llegando, ¿no? A ver si por favor me apoyan con esto, y mientras voy a hacer un cambio de diapositiva, a ver si resulta bien. Esperemos que sí. Ya, este debería ser, ¿no? Perfecto, ya tenemos 5 respuestas. A ver, ¿me ayudan, por favor? Es muy sencillo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la participación de las energías renovables en la generación de electricidad en Perú? ¿Sí? A ver si me ayudan respondiendo un primer sondeo. Van a ser 2, ¿no? Es muy sencillo, porque de acuerdo a eso me da la oportunidad de poder comentar sobre el respecto, ¿no? Es una pregunta que se hace con mucha frecuencia en muchos eventos, y las respuestas a veces que tenemos son pues significativamente distintas, y vamos a mencionar luego por qué. Perfecto, ya tenemos ya 11 respuestas. Me ayudan ahí, por favor. Ya tenemos 12 respuestas, 13 respuestas. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a ir revisando y compartiendo con ustedes lo que tenemos hasta el momento. Después lo actualizamos. Entonces fíjense, ¿no? Este es un grupo de respuestas que de momento tenemos, ¿no? Dice, y 40% considera que la participación de las energías renovables en la generación de electricidad es muy baja. Otro 40% considera que es intermedio, ¿no? Y muy baja, ¿no?, este porcentaje, que es 6,7%, y alta 13,3%. Entonces tenemos una diversidad de respuestas, vamos a decir, o sea, aparentemente podríamos estar entre estas dos, ¿no? Que sería baja, y por el otro lado intermedio. Entonces, vamos a regresar temporalmente mientras siguen respondiendo ahí, por favor. Vamos a regresar aquí, ¿no?, a la exposición. Entonces, ¿qué cosas son las fuentes de energía renovable, ¿no? Esta es una definición, ¿no?, de una agencia internacional que nos dice: energía derivada de procesos naturales que se reponen a un ritmo, ¿no?, más rápido de lo que se consume, ¿no? Esta parte es clave, ¿no? Un ritmo más rápido de lo que se consume. La energía solar, eólica, geotérmica, la hidroeléctrica, algunas formas de biomasa son fuentes comunes de energía renovable. Otros términos que se han venido utilizando, ¿no?, a veces, ¿no?, para público en general, se denominan, ¿no?, energías limpias, no convencionales, alternativas, verdes, no contaminantes, amigables con el ambiente, sostenibles, etc., ¿no?
Entonces, de acuerdo a esta definición, estaríamos en el Perú al menos con tecnología y proyectos ya realizados y comprobados de aprovechamiento de la energía solar, eólica, el aprovechamiento de centrales hidroeléctricas y algunos proyectos de biomasa. En ese sentido, acá tenemos una situación, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que un usuario, cuando decimos usuario, en este caso nos referimos a el sector industrial, al sector comercial, a nosotros mismos como usuarios residenciales, cualquier sector que requiera de una cantidad de consumo en energía para alguna actividad. Y eso le vamos a llamar la energía suministrada y vamos a decir, como ejemplo, que es una cantidad como 1000 kilovatios hora. Ante eso, como ejemplo en la diapositiva, el mercado, cuando decimos, ¿no?, son las condiciones de la generación de electricidad en un país, a eso le vamos a llamar el mercado. En este ejemplo, ese mercado le da al usuario final dos posibilidades, ¿no? O que estos 1000 kilovatios hora los puede cubrir con una fuente de energía no renovable, que como ejemplo dice aquí el costo 5 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿sí? Y el mismo mercado, ¿no?, bajo sus condiciones, le señala, pero hay otra alternativa. Es con energía renovable, pero el costo es 7 centavos por kilovatio hora. Entonces, una de las interrogantes que el usuario que se encuentran aquí, que ya dijimos que puede ser sector industrial, comercial, residencial o cualquier otro, es, quisiera, ¿no?, utilizar la energía renovable, pero ¿quién me ayuda a cubrir la diferencia? Esa respuesta, los mercados en el mundo lo han dado de diferentes formas. El aprovechamiento de estas fuentes de generación de hace 20, 25 y 30 años incluso, algunos países respondieron con mecanismos de incentivo. Cuando el costo de esta generación de electricidad con fuentes renovables era 4, 5, 6, 8, hasta 10 veces lo que era su similar con fuentes no renovables, de acuerdo a las estrategias que cada país consideró en aquel momento que eran importantes. Otros países en el otro extremo señalaron, hay que esperar a que estas fuentes renovables por sí solas avancen en el tiempo y lleguen sin ningún apoyo a ser competitivos con las fuentes no renovables, ¿no? Decisión también de algunos países de acuerdo a su estrategia, ¿no? ¿Qué implicancias tiene uno u otro? En el caso que trabajemos nosotros con las energías no renovables, siempre un factor a considerar va a ser en aquel mercado, aquel país en donde estemos, cuáles son las reservas con las que contamos de estas fuentes no renovables. Explícitamente es petróleo, gas natural, carbón, ¿no? Algunos países tienen más de uno que de otro. Y si el tema es proponer, ¿no?, o utilizar o aprovechar las fuentes renovables, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el potencial que tenemos, ¿no? ¿Qué tan mapeado, qué tan estudiado, identificado se tiene ese potencial? Y si vamos a poderlo utilizar con la tecnología bajo las condiciones actuales, ¿no? Muy bien. En el contexto internacional, ¿no?, una de las preocupaciones, entre otros, es la cantidad en emisiones de CO2 y el calentamiento global, ¿no? Algunos estudios señalan, ¿no?, tomando por ejemplo como base un año en particular, en este caso año 2017, qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, hacia el futuro. Y tenemos una gama distinta de escenarios, ¿no?, en donde este escenario que tenemos en la parte superior vendría a ser un escenario en donde las tendencias, los patrones, la estructura actual que tenemos a nivel mundial de generación de electricidad no sufriría mayores cambios, vale decir, todo sigue casi igual. Si no hacemos nada al respecto, estaríamos llegando a una cifra alrededor de 6 grados centígrados. Si comenzamos a adoptar algunas estrategias a nivel mundial, entre otros la generación de electricidad con fuentes renovables, podríamos, ¿no?, quizás mitigar un poco, ¿no?,
ese cambio climático expresado en términos de calentamiento global, ¿no? Incluso, ¿no? Aún así tomemos todas las medidas, algunos estudios señalan que estaríamos afrontando alrededor de 2 grados centígrados, ahora se menciona 1,5 grados centígrados, ¿no? Entonces, acaba un poco de la respuesta a la pregunta que estábamos haciendo, ¿ya? ¿Y por qué está esta diapositiva con esta información al 15 de mayo de 2020? Por una sencilla razón, que cuando en el Perú al menos empieza a surtir, ¿no? En efecto, la pandemia fue el 15 de marzo de 2020. Eso se reflejó directamente en el sistema eléctrico. El consumo de electricidad de todo el sistema se contrajo en aproximadamente 25 o 30%. Y recién se empezó a recuperar 2 meses después, 15 de mayo. Por eso es que aparece aquí, ¿no? Esta estadística varía entonces, ¿no? Todos los días, ¿ya? Y se tiene la información, cada bloque, ¿no? En este caso a las 19 horas de esa fecha, a las 12 horas, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahora que es alrededor de las 6:25 del 17 de junio de 2021, también se tendría otra estadística. Veamos en este caso entonces, y lo que es importante destacar es lo siguiente. Acá tenemos 24 horas, ¿sí? 0 y 24 horas. Entonces, todo un bloque de 24 horas, lo que está dentro es lo que les había mencionado, ese despacho económico. Vale decir, el orden en que las centrales de generación en este caso, ¿no? Del mercado que tenemos en nuestro país, se comporta de esta forma. A las 19 horas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene en particular a las 19 horas? Que en ese día, en esta fecha, a las 19 horas se produjo lo que se llama la máxima demanda. Quiere decir, de todas las 24 horas, a las 19 horas es el mayor consumo que se ha registrado a nivel nacional, en toda la red principal. ¿Y qué pasó a esa hora? 12% de esto fue atendido con las centrales térmicas que funcionan a gas. 82% fue atendido con las centrales hidráulicas. Bueno, acá aparece 0%, pero una pequeña cantidad, ¿no? Atendida también con centrales a biogás y también 1% atendido con centrales que funcionan con bagazo, y la energía solar es 0, porque son, ¿no? las 19 horas, y los aerogeneradores 5% de la demanda máxima. Pero si le tomo una fotografía a lo que pasó a las 12 del mediodía del mismo día, la participación de la energía solar es 5%, eólico es 5%. Entonces la pregunta era, ¿no? ¿Cuál es la participación de las energías renovables en la generación, ¿no? de Perú? Si solamente miramos el eólico y el solar, pues es 10%, y no a las 12 del mediodía. Y si miramos en la noche, pues es 5%, ¿no? Que solamente son los aerogeneradores principalmente. El hidráulico, según la definición, es una energía renovable. Entonces, si la contabilizamos también, pues sí diríamos, ¿no? Que buena parte, en ese día al menos, se ha generado con centrales hidroeléctricas. Entonces, para tener una idea de cuál es la participación global, habría que hacer el análisis de todo el año. Si hacemos eso, aproximadamente al día de hoy, estamos aproximadamente casi con la mitad de centrales térmicas y con la otra mitad de centrales hidráulicas, y los porcentajes que ya estamos viendo aquí correspondientes a la generación eólica y la generación solar, ¿no? Eso sería la participación durante las 24 horas, y lo que observamos acá, vamos a entrar mucho en este detalle, pero que sí es bueno mostrar, la energía solar es la que aparece acá, en amarillo, que empieza a partir de las 6 de la mañana, va aumentando su valor hasta el mediodía y luego desaparece a las 6 de la tarde.
Los aerogeneradores que aprovechan la velocidad del viento están presentes las 24 horas del día, pero su producción es variable, porque depende del régimen de viento. Entonces, a ver, un segundo en apoyo, por favor. Vamos a hacer otro breve sondeo también. Este de aquí, a ver si me apoyan, mientras voy buscando la diapositiva para mostrarles qué queremos ver allí, ¿no? Ya. Y de paso, a ver, ya tenemos 16 respuestas, ¿no? Se inclina un poco más, ¿no? En lo que es una participación de las, ¿no? En opinión, es una baja participación de lo que ya les he mostrado, ¿no? A ver, esta otra pregunta que también se desarrolla con frecuencia, ¿no? Nos dice, ¿cuánto es el costo de la generación eléctrica con energías renovables en el Perú? ¿Y alto, alto, intermedio, bajo o muy bajo? ¿No? También otra pregunta que con frecuencia se percibe, ¿no? En muchos en eventos, muchos congresos. Ahí, por favor, en el enlace que ahorita les he pegado ahí en el chat del Zoom, pueden responder y me apoyan ahí, por favor, para ver este tema. ¿Ya? Excelente. Entonces ya tenemos ya 9 respuestas y se va a seguir actualizando. Vamos a ver. Entonces, la percepción es la siguiente, ¿no? Que el costo de generación eléctrica con energías renovables, mayormente la opinión es que es alto. Y otra opinión es que es intermedio. ¿Ya? Mientras, por favor, siguen completando para que me apoyen con esto. Voy a regresar a la diapositiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un punto que es fundamental, ¿no? Para poder hacer la comparación del costo de generación de electricidad utilizando una fuente renovable con otra alternativa es la expresión que aparece aquí. Entonces acá dice, el costo de la generación de electricidad está compuesto de dos costos. Está compuesto de un costo de inversión inicial, vale decir lo que tenemos que invertir, pongamos al día de hoy si lo queremos, ¿no? Y eso normalmente en el ámbito de la ingeniería se conoce como CAPEX, ¿no es cierto? Cualquier proyecto que vamos a hacer tiene el costo de inversión inicial, conocido como CAPEX. Y aquí vamos a tener otro costo de operación y mantenimiento que si lo instalamos el día de hoy, a partir de mañana comienza a funcionar e incurre costo de operación y mantenimiento. En el ámbito, ¿no?, de proyectos de ingeniería se le conoce como OPEX. Lo que tratamos de destacar acá es lo siguiente, de que si bien este costo se encuentra al principio, ¿no?, tenemos que encontrar la manera, ¿no?, de cómo distribuir este costo que está al principio a lo largo de toda la vida útil. Ese costo que tenemos al día de hoy, que probablemente va a ser muy alto, ¿sí?, o bastante alto, distribuido en una cantidad de años a través de la vida útil del proyecto. Ahí es en donde buena parte de estos proyectos de generación eléctrica con energías renovables podrían tomar ventaja de su tecnología que puede operar durante 10, 15, 20 o 25 años sin que tengamos que hacer algunas reposiciones o algunas reparaciones o recambios importantes, ¿no? No todas, pero algunas. Y la otra ventaja que estas tecnologías tienen es que el OPEX, costos de operación y mantenimiento, a algunas tecnologías, tiende a ser un costo inferior, ¿no?, comparado con otras. Entonces, esta sumatoria de ambos componentes, no solamente uno de ellos, sino de ambos componentes, es lo que nos va a permitir comparar, por ejemplo, un sistema solar fotovoltaico versus un grupo diesel, ¿no?, en un lugar en donde no tenemos acceso a la red. Pero también nos va a permitir comparar el costo, por ejemplo, de un sistema solar fotovoltaico instalado en la ciudad comparado con el costo de la red, ¿no? Hay una pregunta ahí, culminando, ¿no?, la exposición. Ahí creo que mejor respondo, ¿no?, todas las preguntas para que tengamos el contexto, pero ya tomé nota, ¿no?, de la pregunta, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos dos componentes son decisivos para poder caracterizar a nuestro proyecto y decir esto es lo que costaría realmente por cada kilovatio hora que producimos, ¿no?
Muy bien. Entonces, de ahí es que va a salir si esto es costoso o no lo es, ¿no? Como ejemplo, entonces acá tenemos, dice, costo de la generación eléctrica y nos dan como ejemplo no descriptivo el caso de un sistema solar fotovoltaico. Podemos estar, ¿no?, en alguna región en el Perú, en algún lugar, donde este potencial solar es considerablemente alto. Eso se expresa en unidades como kilovatios hora por metro cuadrado que reciben, ¿no?, los paneles solares fotovoltaicos. Pero estos paneles solares fotovoltaicos y todos los otros componentes necesarios para su funcionamiento van a tener un costo. ¿Y qué obtenemos de este sistema solar fotovoltaico? Tenemos una cantidad de electricidad. Entonces, aplicando el método de la diapositiva anterior, ¿no?, integrando ambos costos, ¿no?, el CAPEX con el OPEX, encontraríamos realmente cuánto cuesta el kilovatio hora producido por este sistema durante toda su vida útil. Y eso lo compararíamos con, por ejemplo, lo que nos cuesta la electricidad que compramos de la distribuidora, o si no tenemos acceso a la red, lo comparamos con otra alternativa y de ahí decidiríamos, ¿no?, si es que una es más o menos costosa que otra, ¿sí? Entonces, lo que queremos destacar acá es que no se debería hacer la comparación en función solamente al CAPEX, que es el costo de inversión inicial, sino con este costo que considera toda la vida útil del sistema versus otras alternativas. En algunos casos puede salir favorable, en otros casos no. Lo importante es que se conozca cuál es el costo real, ¿no? La tecnología fue avanzando en las últimas décadas, tanto así que, en particular, por ejemplo, los módulos solares fotovoltaicos se han reducido, ¿no?, 10, 15 o hasta 20 veces su costo con respecto a los módulos de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? En un periodo de 10 años se ha reducido más o menos 15 o 20 veces el costo del módulo. Sin embargo, los sistemas solares fotovoltaicos y otros necesitaban, ¿no?, de sistemas de acumulación, que pueden ser baterías o similares. Entonces, al añadir, ¿no?, el costo de las baterías o similares por diferentes motivos, el costo de todo el proyecto, el costo de toda la instalación, se elevaba al doble o al triple en algunos casos. Entonces, se convertía en una barrera. Ante eso, los marcos regulatorios en muchos países comenzaron a pensar en una forma alternativa para que no se requiera estos sistemas de acumulación, por ejemplo, con baterías. Y ahí se pensó en la interconexión con la red, a lo que se le llamó la generación distribuida. En términos sencillos, esto funciona así. Acá se tiene una gran central solar fotovoltaica que va a producir, como hemos visto, ¿no?, 6 de la mañana, 6 de la tarde, inyecta su energía a la línea de transmisión y luego acá tenemos a un usuario que por las características es, vamos a decir, una fábrica, ¿no? Entonces, esta fábrica como tal va a operar, ¿no es cierto?, 24 horas al día y a la vez necesita, ¿no?, de cierta garantía, cierta confiabilidad en el suministro, porque de lo contrario se podría producir una parada de planta o algo muy costoso. Entonces, este usuario toma electricidad de la red de electricidad, que es una red que garantiza, ¿no es cierto?, el envío de electricidad, porque acá está conectado todos los generadores que hemos visto, de la cual el sistema solar fotovoltaico solamente representa una participación pequeña, ¿no? Entonces, la estabilidad de la red, la seguridad del suministro se lo dan los otros generadores, vamos a decir así, convencionales, ¿no? Pero este usuario industrial ha instalado, como se ve en el techo, también sistemas solares fotovoltaicos porque se encuentra en un lugar en donde pues el potencial es, ¿no?, conveniente y desea generar electricidad. Y entonces lo que va a hacer es inyectar esa cantidad de electricidad a la red. Sigue bajando esta red y esto que decimos una fábrica se encuentra en media tensión. Nos encontramos acá nosotros, usuarios residenciales, baja tensión, se le conoce así. Y de repente este es un usuario, bueno, ahora por la pandemia de repente no, pero vamos a decir que el usuario residencial normalmente en el día, ¿no?,
o no está, o si es que está, pues tiene poco consumo de electricidad, pero en la noche sí, ¿no? Ya vuelve y, bueno, desarrolla muchas actividades. Y precisamente en la noche, como acá están generando solamente con sistemas solares, ¿no? Entonces, va a necesitar, ¿no? Tomarlo de la red, ¿no? Pero también está en un lugar donde hay buen potencial solar. Y entonces aquí él ha instalado sus paneles y lo mismo, ¿no? En el día, que ni siquiera está seguramente, donde no hay mucho consumo, pues simplemente inyecta a la red. Entonces, conceptualmente esto funciona bien. El problema, como siempre, es, ¿no?, en el detalle, en la operatividad. Un primer esquema que se ensayó hace 20 años en el mundo fue este esquema, ¿no? Que en términos sencillos es hacer una medición neta, dice, ¿no? Lo que el usuario está recibiendo de la red, menos lo que el usuario le está entregando a la red. Esa diferencia, ese sería el consumo neto, el cual sería facturado, ¿no? Ese es el concepto de este esquema. Algunas experiencias en el mundo indican que no ha salido del todo satisfactorio. En aquellos casos en que no ha salido del todo satisfactorio, el segundo método es este de aquí, que es algo así como una facturación neta. Es decir, cuando hacemos este mecanismo, ¿no?, de la medición neta, nos da lo mismo en términos económicos los kilovatios hora que van en una dirección y en otra. Pero cuando hacemos este mecanismo, que es la facturación neta, los kilovatios hora que van del usuario a la distribuidora tienen un precio diferente del precio de los kilovatios hora que van de la distribuidora al usuario. Entonces, esa diferencia ahora ya no se hace en términos de los kilovatios hora como en el mecanismo anterior, sino se hace en términos de diferencia de monto facturado. Este sería el caso de un usuario residencial, ¿no? El usuario residencial tiene un perfil de consumo un poco exagerado para mostrar ya lo que puede pasar. Con la pandemia esto también ha cambiado, ¿no? Pero vamos a decir que sería esta línea de color rojo que estoy acá marcando. Lo que queremos destacar es que en este ejemplo, el usuario residencial tiene un consumo desde las 0 horas hasta las 18 horas, pero que es, vamos a decir, no muy alto. Sin embargo, entre las 18 horas y las 23 horas tiene un consumo muy elevado, consumo muy alto, ¿no? Pero eso es lo que él consume. Y probablemente el usuario residencial no esté muy al tanto de cuál es su diagrama. Esto se llama un diagrama de carga, ¿no? Esta línea de color rojo. No esté muy al tanto de cómo es su diagrama de carga, porque la factura que al usuario residencial se le cobra es simplemente por el área. Si esto es, ¿no?, la columna en donde está medida la potencia en kilovatios, y esto es el eje en donde están medidas las horas, el área bajo la curva es justamente los kilovatios hora. Y eso es lo que nos viene en nuestra factura, ¿no? Y si usted ha consumido este mes 200 kilovatios hora, 300 kilovatios hora, o sea, solamente al usuario residencial se le mide el área, ya sea que lo consuma de esta forma, o que de repente parte de este consumo lo haga antes o después. Da lo mismo porque solamente es el área. Si este usuario residencial se le instala un sistema solar fotovoltaico, ejemplo, lo que estaría en color verde, la producción del sistema solar fotovoltaico sería el área que está acá, ¿no? Los kilovatios hora, el área. Entonces, puede ser, ¿no?, que el área bajo la curva de este color verde se aproxime, ¿no?, al área bajo la curva del color rojo, o de repente hasta lo cubre todo, o hasta de repente es más. Entonces, ¿cómo se regula eso, no? Entonces, Decreto Ley 1221 del año 2015 aparece el término de generación distribuida. Estamos 2021, son 6 años. El reglamento de la generación distribuida todavía sigue pendiente de aprobación final. A partir del año 2018 se elaboró una propuesta de proyecto de reglamento, estuvo en consulta, algunas modificaciones. Estamos todavía a la espera de que esto se logre aprobar. De momento no hay. ¿Qué es lo que ocurriría, ¿no?, con la generación distribuida en este caso, ¿no? El usuario residencial, si revisan su factura, van a ver este código. Ese es el código en el que nos cobran a nosotros, ¿no? BT5B, como ejemplo, en esta diapositiva, kilovatio hora 0.50 soles, o sea, 50 centavos de sol por kilovatio hora. La distribuidora, ¿no?, si es que
nos permiten instalar un sistema solar fotovoltaico. En la factura que venga el siguiente mes va a ser la energía total que hemos consumido de la distribuidora menos la energía que nuestro sistema solar fotovoltaico le ha entregado. Entonces, el problema surge acá, que si nosotros en estos momentos pagamos, por decir así, unos 150 soles, por ejemplo, de repente al poner mi sistema solar y ya no voy a pagar 150, sino voy a pagar 100. Entonces la distribuidora va a cobrar 50 soles menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibra eso, no? Esa es una de las controversias entre estos dos métodos, ¿no? Muy bien. Entonces, estas tecnologías de generación con fuentes renovables, pues no se limitan solo a la generación solar, ¿no? Quizás en algunos mercados, la más popular, la que se ha mencionado más, ¿no? La que se ha comercializado más, pero en realidad es amplia la gama de posibilidades. Eh, Como ejemplo nomás, en el Perú hubo un proyecto piloto hace ya varios años, ¿ah? Esto es entre el 2007 y 2011, ¿no? 130 sistemas a nivel nacional que se instalaron con estas características, ¿no? Una pequeña cantidad, ¿no?, de potencia en paneles solares fotovoltaicos, esto es alrededor de 1 kilovatio, un aerogenerador alrededor de unos 500 vatios, otros componentes para atender diferentes cargas. Esto fue instalado en 130 sistemas de lo que se llaman escuelas rurales, ¿no? Y que cumplen varias funciones, porque dentro de la misma escuela, para comenzar, funcionan los 6 grados, ¿no? De primer grado hasta el sexto grado, con una sola persona que se encarga de los 6 grupos. Y también ahí funciona como posta médica, entonces tiene múltiples usos. Y ahí se guardaban inclusive unas vacunas, ¿no?, de aquel tiempo, 2007-2011. ¿No? Más o menos como referencia, llamados los sistemas híbridos. Por mucho tiempo solamente se tenían dos posibilidades: o grandes sistemas de generación conectados con la red principal, como aquellos que les he mostrado que en el Perú ya se han empezado a construir bajo el esquema de subastas a partir del año 2010. Y de ahí en el otro extremo solo teníamos sistemas a muy pequeña escala, ¿no? Para usuarios, digamos, particulares o en zonas rurales, muy pequeños estos sistemas. Pero últimamente han aparecido sistemas intermedios. Esto se les conoce como las mini redes. Su característica tecnológica es aprovechar que en algunos lugares no solamente puedo tener el recurso solar, sino de repente velocidades de viento inapropiadas. Entonces ponemos algunos sistemas de aerogeneradores, algunos sistemas solares con sus controladores para poder integrarse con la red, y podemos tener sistemas de acumulación por baterías. Podemos también tener sistemas a motor diésel, que lo que va a hacer principalmente es dar la confiabilidad que los otros sistemas no pueden dar. Lo que va a hacer este sistema, este grupo diésel, va a ser reducir considerablemente el tamaño de las baterías necesarias, etcétera. E incluso también podríamos pensar en una sustitución del motor diésel por biodiesel, por ejemplo, si queremos que todo sea 100% renovable. Y gracias a estos sistemas se podrían atender ya no a un usuario, sino a un conjunto de usuarios, haciendo una pequeña red, ¿no? En algunos países han ocurrido lo siguiente, ¿no? Se acuerdan que señalaba que la red principal llega hasta un punto y de ahí, bueno, ya no hay manera de momento o económicamente justificar llegar hasta otros usuarios que están más distantes. Estos usuarios que están más distantes, en algún momento pueden tener una pequeña red, ¿no?, como la que hemos mencionado. En el momento que, y como ven aquí, son diferentes tecnologías, ¿no?, que se pueden combinar, de modo que esto de aquí corresponde a una mini red que atendería a ese conjunto, ¿no?, de usuarios que no, de momento no se les puede atender con la red principal. Pero en algunos países, cuando se hizo eso, con el tiempo, esta red fue extendiéndose, ¿no? Fue creciendo hasta que en algún momento se encontraron, ¿no?, la red principal con estas pequeñas redes que atendían a un grupo de usuarios, y en este punto de acople o de intersección ayuda, ¿no?, a que económicamente estos sistemas sean todavía más, ¿no?, el costo de generación sea más manejable para esos pequeños usuarios. Vale decir, entonces, puede ser una solución en proceso de transición, ¿no? Y termino con
con lo siguiente, ¿no? Las reflexiones que planteamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las energías renovables? Podríamos decir que son aquellas que son inagotables en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es su participación en la matriz? Depende si se consideran o no las centrales, las grandes centrales, pero con embalse, ¿no? Hay cierto cuestionamiento hacia futuro si estas grandes centrales con embalse, por temas ambientales, se van a poder construir o no en muchas regiones en el mundo. Si no las consideramos, ya hemos visto, ¿no? 5 o 10%. Si las consideramos, porcentaje mucho más alto, ¿no? Es costoso, es un aprovechamiento, se determina, dice, mediante el costo del kilovatio hora producido. Lo que quiere decir es que hay que combinar, ¿no?, los dos costos, el CAPEX con el OPEX. Ese costo por kilovatio hora, ese es el que nos va a permitir decidir en cada proyecto si es viable o no. Y otra pregunta también que nos hacemos es, ¿en cuánto contribuyen a reducir las emisiones de carbono al ambiente? Lo que acá, y es importante destacar esto, depende cuál es la fuente de generación que se está desplazando, ¿sí? Entonces, el proyecto que vamos a hacer o la generación que se está pensando incorporar para el futuro, lo que hace es impide que si hubiese empleado otra forma de generación, esa sería la cantidad en emisiones que se estarían desplazando, ¿sí? Y es parte de un análisis, ¿no?, en cada caso. Muy bien, eso es en esencia la breve presentación que les quería hacer el día de hoy, y con todo gusto paso a responder las preguntas que, que estimen conveniente formular. No sé si hay un orden para responder las preguntas o empiezo por responder las que están en el chat. Podría comenzar por las que están en el chat, doctor Johnny Naui. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar por las preguntas que están en el chat. Primera pregunta dice, ¿por qué a las centrales hidroeléctricas se les considera renovables solo cuando su potencia es menor a 20 megavatios? Muy buena pregunta, ¿ya? Académicamente no tiene ningún sentido que se establezca un límite, ¿no? O sea, este tipo de centrales son renovables independientemente de la potencia. Lo que ocurre es que hay un mecanismo, un marco regulatorio de incentivo. Y el término exacto sería que estas son consideradas como centrales renovables no convencionales hasta esa potencia de 20 megas. Por encima de 20 megas se le considera como convencional. ¿Cuál es el trasfondo de esto, no? Que este tipo de generación es muy sensible a la economía de escala. Entonces, el costo por kilovatio hora de una central como el Mantaro, por ejemplo, una de más o menos 1000 megas, es mucho más bajo que una central de 20 megas. Por consiguiente, se presume, ¿no?, que es más difícil que se promueva la construcción de una central de 20 megas por su alto costo por kilovatio hora versus una muy alta, y ese mecanismo de incentivarlo es considerarlo, ¿no?, como una renovable no convencional, ¿ya? Otra pregunta es, ¿qué opina del uso de baterías de litio, otros metales para las energías renovables? Te he explicado otras alternativas para prescindir de baterías, sin embargo, en la práctica, grandes compañías de energía sostenible como Tesla o SolarCity emplean este tipo de baterías. ¿No es en cierta medida contradictorio agotar recursos no renovables para el uso de energías renovables? A esta última parte sí no la entendí muy bien, pero vamos comenzando por las baterías. Entonces estamos entre dos situaciones, ¿sí? Una primera situación en donde necesito de sistemas de acumulación. Entonces, si necesito de sistemas de acumulación, ahí todas las tecnologías, ¿no?, ya sea de baterías o de cualquier otro medio de acumulación, van a competir entre ellas. Así como tenemos un costo de generación que le mostré, dólares por kilovatio hora, tenemos también otro costo que es dólares por kilovatio hora de acumulación. Entonces ahora se habla ya no solo de costo de generación, sino se habla también de costo de acumulación. Y ahí la tecnología de acumulación que sea más competitiva es la que va a resultar vencedora, ¿no? Sí, no necesito yo de sistema de acumulación porque ya tengo conexión a la red. Ahí entonces intervienen los mecanismos que les he mencionado. O sea, si estamos acá en Lima y tenemos conexión con la distribuidora y quiero poner yo mi sistema solar fotovoltaico y quiero poner mis baterías con la mejor tecnología
que exista. En términos de costos, no va a poder competir el sistema solar más cualquier sistema de acumulación versus la ventaja de conectarse con la red. ¿Sí? Ese es el punto fundamental. Y la última parte sí no entendí muy bien cuando dice no es en cierta medida contradictorio agotar recursos no renovables para el uso de energías renovables. De repente me lo puede explicar mejor para poder responder. Sí. Otra, acá dice, en el caso de la ciudad de Lima, además de la energía hidroeléctrica, ¿cuál sería la mejor alternativa para energía renovable? Biomasa del mar. Ya, a ver, acá hay una precisión que hacer, ¿ah? En Lima no existe el aprovechamiento principalmente de lo que son las centrales hidroeléctricas, porque requieren una gran caída. Y está el Mantaro, por ejemplo, y otras centrales que no están en Lima. Y este es un buen punto, ¿eh? Porque me acuerdo que hace muchos años en las conferencias siempre se decía, ¿no? Huancavelica es una de las regiones, en aquel tiempo, que tiene menor coeficiente de electricidad, o sea, vale decir, ¿no? Es el departamento, la región que tenía menos suministro de electricidad, y lo que se decía es, y ahí está el Mantá, ¿no? Entonces, Lima en realidad no tiene muchos recursos que digamos, no solo de electricidad, sino de varias cosas, ¿no? Sin embargo, la gran ventaja que tiene Lima es que tiene acceso a la red principal. Entonces, básicamente Lima es consumidor, ¿no? Casi no es productor. Lo que sí tiene Lima, que tampoco no es que lo tenga, pero de repente han pasado por Chilca, ¿no es cierto? Ahí está el nodo de centrales térmicas, donde el gas natural que llega, ¿no es cierto?, de Camisea, ahí se genera, pero sí, el recurso viene, pues, ¿no?, de Camisea, ¿sí? Entonces, Lima, en realidad, pues, grandes recursos para generación de electricidad no lo tiene. Lo que sí se pueden aprovechar, no solo en Lima, sino en varios lugares, el caso de la biomasa. La energía del mar. Quizás faltaría hacer un análisis más detallado, pero más o menos nos podemos dar cuenta, ¿no? Los concursos de tabla, por ejemplo, ¿no? Pues son en Lima o son en Máncora o son en otros lugares, pues eso nos da una idea, ¿no? En donde podemos tener quizás un mayor aprovechamiento. Después, otra pregunta dice, la diferencia entre net metering y net metering y net billing, ¿ya? Es sencillo, miren. Actualmente vamos a decir que yo estoy pagando 150 soles. Entonces pongo mi sistema solar fotovoltaico y al mes siguiente ya no pago 150, sino pago 100, porque los 50 los he generado yo de alguna forma. La diferencia está si es que el precio que la distribuidora me cobra a mí por cada kilovatio hora es el mismo que el que me va a reconocer por kilovatio hora que yo voy a producir. Una pregunta interesante. 20, 30 años atrás, como le decía, ¿no?, el costo de generar con sistemas solar fotovoltaicos era 5, 10 veces, quizás hasta 15 veces más alto. Sin embargo, algunos países establecieron este mecanismo y lo que hicieron, lo podría señalar de diferentes formas, pero así en concreto lo que hicieron fue subsidiar la generación solar fotovoltaica para crear el mercado, ¿no? Esa fue su estrategia. Entonces, la diferencia entre los dos es que en el net metering no hay diferencia de precios entre la electricidad que le compramos a la red y la electricidad que nuestro sistema solar fotovoltaico le inyecta a la red. En el net billing sí hay diferencia. En Lima se están implementando la generación de energía eléctrica utilizando el mar, no. Y hasta ahí tengo las preguntas en el chat. Si hubiesen algunas otras, con todo gusto puedo dar mis comentarios. Muy bien, invitamos a los participantes que deseen hacer alguna pregunta. Podrían levantar la mano para poder registrarlos, ¿no? Mientras tanto, doctor Johnny Naui, permítame verificar en todo caso una situación, ¿no? En alguna oportunidad alguien hizo un análisis de el abastecimiento eléctrico para el Perú y llegaba a la conclusión de que, bueno, el sur de Perú no iba a tener problemas porque con el gas de Camisea pues era suficiente para abastecerlo, ¿no? Y la parte central tampoco, porque además del gas tenía también la central del Mantaro. Pero en la parte norte de Perú,
pues no había ni grandes saltos de agua, digamos, para grandes centrales hidroeléctricas, ni había gas. Entonces, ¿qué tipo de fuentes de energía importantes, ¿no?, para un desarrollo industrial podría utilizarse para esta zona norte de Perú? Muy bien, doctor. La pregunta es bien interesante porque en realidad esta es una combinación de la generación de electricidad y de las líneas de transmisión. Entonces, mientras la red principal, ¿no?, tenga suficiente generación, la preocupación será si las líneas de transmisión pueden llevar toda esa cantidad de energía generada, ya sea en el sur, en el centro o en cualquier punto, hacia toda la red. Por ejemplo, ¿no?, en estos momentos, que son las 7 de la noche, en el punto donde nos encontremos cada uno de nosotros, nos podrían preguntar, ¿la electricidad que estamos consumiendo, de qué generador viene? Y la respuesta es que es imposible determinar de qué generador estamos consumiendo nosotros. Alguna vez se explicó, es como un gran, ¿no?, es como un depósito de agua, por decir así, en donde todos los generadores traen un balde de agua y lo echan ahí en ese depósito. Y en el otro extremo, cada usuario trae un balde y saca una cantidad de agua. El balde que saca uno, a qué balde del que puso le corresponde, ¿no? Es una situación parecida. Lo cierto del caso es que la mejor estrategia para Perú sería tener diferentes puntos de generación, de modo que el sistema de transmisión no esté tan, ¿no?, tan presionado, que es una situación que lo tienen varios países. Es bien común que la generación está cargado geográficamente en una zona y en el otro lugar, pues es débil, como se dice, ¿no? Recursos solares, por ejemplo, lo tenemos en la costa norte del Perú, ¿no? Entonces estamos toda la zona, ¿no?, de Lambayeque, toda la zona de Piura, la zona de Tumbes, está, ¿no?, para lo que es generación solar. Después, la generación con velocidad de viento, igual también tendríamos ahí. Y por si fuera poco, también hay una interconexión con Ecuador que se tiene también en esa zona. Este tema de interconexión, que en otras regiones en el mundo han sido muy exitosos, también es una forma, así como el esquema que les mostré, es, entre comillas, una generación distribuida, pero a gran escala. ¿Por qué motivo? Que eso es lo que algunos países tienen proyectado en hacer, ¿no? Instalar una cantidad gigantesca, ¿no?, como energía solar, más allá inclusive de lo que pueden aprovechar, porque el exceso, entre comillas, lo exportaría a otro país a través de esas líneas de interconexión, ¿no?, multilaterales, ¿no? Muy bien. A ver, llegó otra pregunta por acá. Dice, ¿en cuánto incidirá el efecto de la evolución tecnológica de los sistemas de almacenamiento de energía, los sistemas de conversión eléctrica, la electromovilidad, el cambio de la matriz energética? Muy bien, es una pregunta bien interesante. Fíjense, nuevamente, ¿no? A veces una pregunta es, si yo pongo un sistema solar fotovoltaico en Lima, ¿funciona o no funciona? La respuesta es, sí funciona, pero va a producir mucho menos que si lo pusiera en Tacna, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con los sistemas de acumulación, ¿no? Aparecen, ¿no?, tecnologías que ahora me permiten ya no acumular, ¿no? Lo que antes si no me permiten acumular 10, 100 o hasta 1000 veces. Entonces, el hecho que los sistemas de acumulación más modernos nos permitan acumular 10, 100 o 1000 veces más que antes, nos indica que técnicamente es posible. Ahora viene la segunda pregunta. ¿A qué costo? Si es que en algún momento, como les mencionaba, el costo de la acumulación llega a ser competitivo, entonces ahí estaremos ante una posibilidad, ¿no? La electromovilidad es un tema interesante que también se ha prestado a algunas reflexiones, ¿no? Ejemplo, si lo veo solamente con la cantidad en emisiones de CO2, solamente ya la cantidad en emisiones de CO2, nos haríamos la pregunta, ¿no? Un automóvil, digamos, el eléctrico estaría exento de emisiones de CO2. La respuesta es, esa electricidad que utiliza, ¿cómo fue generada? Si existe un país en donde buena parte de su generación de electricidad es térmico, entonces la cantidad de CO2 ya va imbuido en esa electricidad que ese automóvil va a consumir, ¿sí?
Ahora, si estamos en otro mercado en donde la generación no es con centrales térmicas, sino es básicamente con otra forma de generación que no involucra CO2, ahí su contribución sería mayor. Por otro lado, también diríamos, estamos hablando de los vehículos a pequeña escala o vehículos a transporte o vehículos a qué escala y cuál es el porcentaje en energía que ellos representarían, ¿no? En realidad, los promotores más de los vehículos eléctricos son las empresas distribuidoras. Y ¿no? La respuesta es porque, si se acuerdan, en el diagrama que les mostré, esa curva de color rojo, que le dije que se llama, ¿no? Un diagrama de carga, tiene el problema generalizado a nivel mundial que las distribuidoras tienen instalaciones, ¿no es cierto? Sus redes, sus estaciones, sistema de protección, su infraestructura, para que nosotros como usuario residencial lo utilicemos solamente ciertas horas, ¿no? En la noche principalmente. Y todo el día es una infraestructura que no se utiliza. Pero si ya tenemos una carga adicional como un automóvil eléctrico, entonces ya la distribuidora vería, ¿no? Un mejor uso de su infraestructura. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Y la respuesta de sus preguntas dice: la generación de energía eléctrica y centrales hidroeléctricas es viable. Del formulario, y no entendí muy bien, pero a ver, lo que ocurre con las centrales hidroeléctricas es lo siguiente, ¿no? A ver, no sé si la pregunta es que quiere que muestre el formulario o ya en todo caso voy comentando, ¿no? O sea, ¿cómo determinamos nosotros si el costo de la generación con centrales hidroeléctricas es económico o no? En el Perú nosotros la mayor experiencia que tenemos son con centrales que se le llama con regulación, vale decir, donde existe un embalse. Pensemos por un momento, ¿eh? ¿Qué pasa si no está el embalse? Entonces estaríamos supeditados, ¿no? A la variación del caudal, ¿no? El flujo de agua, ¿no es cierto? Entonces esa variabilidad ya hace que esa generación no resulte, ¿no? De bajo costo como normalmente hemos estado acostumbrados a nosotros. Entonces la pregunta es, a futuro, algunos países van a conseguir financiamiento para construir más centrales de gran escala y otros no, debido a limitaciones de índole social, ambiental, entre otros. Ah, ya, ¿cuáles son las respuestas? Ya, a ver, a ver. Mm, Estas eran las primeras preguntas que nos formulamos y esas son las respuestas, ¿no? Y por un lado, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes renovables? Por otro lado, ¿cuál es la participación en la matriz energética? Si su costo es un aprovechamiento y si contribuye, ¿no? A las emisiones de CO2, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, voy a entrar nuevamente a los formularios por si de repente esa es la pregunta que me están haciendo. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, acá hay un primer formulario que era de las preguntas de la participación. Ya, el segundo, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuánto es el costo de la generación eléctrica con las fuentes renovables, ¿no? Y entonces acá en general, ¿no? No se ha particularizado. Acá en general se dice, ¿no? De que puede ser más alto. Pues, como les digo, la respuesta acá es que en cada proyecto tenemos que evaluar los dos costos. El costo que en ingeniería llamamos CAPEX y el otro que llamamos OPEX, ¿sí? Esa es la manera correcta de determinar si el costo de generación de un proyecto en particular es o no es viable. No es con el costo, digamos, inicial, que es lo que a veces nos preguntan, ¿no? Dice, profesor, yo tengo una casa que tiene más o menos tales cosas, ¿cuánto costaría un sistema solar para eso? ¿Ya? Entonces, no es solamente ver ese costo inicial, sino que tenemos que sacar el costo a lo largo de su vida útil y compararlo con la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Es competir con la red o es en un lugar en donde no hay red, ¿no? Ya, a ver, regresamos acá, dice, ¿tiene algún caso de implementación de energía solar fotovoltaica para tener una idea de los costos? En el Ministerio de Energía y Minas, en el portal,
hay bastante información al respecto. Pero como les digo, no es lo más recomendable guiarse solamente por el costo de los módulos, o el costo del inversor, o el costo del sistema, sino que lo más importante es el costo por kilovatio hora entregado por ese sistema. Y ese costo varía en dónde es que nos encontramos. Si estamos en Lima, estamos en Arequipa, estamos en Tacna, eso es lo que lo hace interesante y a la vez también lo hace un tanto dificultoso generalizar. En cambio, en sistemas convencionales, centrales térmicas, grupos generadores, lo podemos generalizar. Ahí sí, podemos dar números sin ningún problema porque en todos lados va a ser lo mismo. En cambio, en estos sistemas de generación con fuentes renovables, depende en dónde estemos, entre otros. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún proyecto importante que se va a llevar a cabo en el país? La mayoría de estos proyectos de generación eléctrica, ¿no?, con fuentes renovables se han dado a cabo a través de lo que les mencionaba, las subastas RER. Las subastas RER, la primera fue en el año 2010, la segunda ha sido en el año 2011, después 2013, después 2016, y han pasado 5 años. Estaban esperando la quinta subasta, pero seguro que han escuchado por ahí que se presentó un fenómeno que le llamaban la sobreoferta en energía. Acá hay un tema muy importante que es necesario mencionar, ¿no? La demanda en energía es lo que consumimos todos nosotros, ¿no?, incluido industrias, comercios, todo lo demás. Y eso va variando, ¿no? Estrictamente va variando cada hora que estamos transcurriendo, ¿sí? El problema está cómo me aseguro, ¿no?, que la oferta, o sea, la instalación, ¿no es cierto?, de nuevas centrales de generación se haga a tiempo para que la demanda que tenemos hoy sea cubierta. Entonces, cuando se estimó la demanda para el año 2019, 2020, se consideró que iba a haber un consumo mucho mayor de lo que realmente hubo. No solo por la pandemia, sino por otros aspectos más. Pero la oferta ya se había comprometido 3, 4, 5, 6 años atrás. Esos proyectos están y estaban disponibles sin que puedan producir. Se dan buena cuenta, hay mayor capacidad de generación que consumo, ¿no? Entonces, esos desbalances también generan inconvenientes, ¿no? Dice, puede darnos un alcance de costo de uso de paneles solares para una familia en Lima. Nuevamente, yo le puedo decir, ¿no?, o sea, de un sistema solar que cuesta $2,000, $4,000, $6,000, pero eso no significa nada. La pregunta tiene que ser es, en primer lugar, ¿no?, ¿cuánto es que usted paga actualmente en Lima? Ya, yo le digo un número, ¿ya? Vamos a suponer que si revisa su factura, vamos a decir, usted paga 60 centavos de sol por kilovatio hora. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cuánto me costaría el kilovatio hora con un sistema solar en Lima? Fácilmente, ¿eh? Si usted está pagando ahorita 60 centavos de sol por kilovatio hora, probablemente el sistema solar fotovoltaico sea mayor. Vamos a decir un sol por kilovatio hora, ¿sí? Pero uno puede decir que este costo que actualmente pagamos por la distribuidora, pues en el tiempo va a ir incrementando y en algún momento mi sistema solar probablemente ya sea competitivo. Pero ahí viene el otro problema que necesitamos para mejorar la rentabilidad del sistema solar fotovoltaico, que al mediodía usted pueda entregarle esos kilovatios hora a la red de distribución, algo que todavía no es posible porque no hay generación distribuida. Después dice de la energía geotérmica que generaría los volcanes de nuestra cordillera de los Andes, también una energía no renovable. Es una fuente renovable, ¿ya? La geotermia está considerado como renovable. No solo electricidad, sino podría darnos agua caliente en nuestras viviendas llevadas a través de tuberías. Sí, ¿ya? El potencial geotérmico, y hay un mapa de la geotermia, donde los yacimientos con mayor gradiente geotérmica se encuentran en la costa sur, más o menos, de Perú. Hay 2 proyectos, como le digo, que llegó hasta nivel de factibilidad, ¿no?, con análisis y todo, de 150 megas y 100 megas, que era para generación de electricidad. Más bien, aquellos yacimientos que no tienen una gradiente tan alta como estas, como dice su colega, sí me puede servir. No, ya no me serviría para generación eléctrica, pero sí me sirve
para propósitos de calentamiento de fluidos, ¿no? Y tranquilamente se podría usar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, este tema sin duda pues es muy amplio, ¿no? En realidad es toda una especialidad, ¿no? En la uni, ¿no? Ahí van a encontrar no solamente cursos, sino hasta maestrías completas en este tema, hasta doctorados completos en este tema, pero sin duda, ¿no? Es algo que a todos de alguna manera nos va a dar la oportunidad, ¿no? De contribuir con el medio ambiente. Doctor Johnny Nawi, muy agradecido por su exposición. Creo que este es un camino para continuar debatiendo temas tan importantes como el abastecimiento energético en el país y su impacto sobre los temas ambientales, ¿no? Porque ahora, más que antes, digamos, se tiene mucho conocimiento. Yo recuerdo que hasta hace unos 30, 40 años la gente se peleaba por centrales a petróleo, etcétera, ¿no? A combustibles fósiles. Pero ahora hay que tener mucho cuidado con esos temas. Y si en el país tenemos pues fuentes primarias de energía, creo que deberíamos continuar nuestras investigaciones para poder desarrollarnos, ¿no? Utilizando la menor contaminación ambiental. Muy agradecido por su exposición y sus apreciaciones. Esperemos dentro de algún tiempo volver a retomar para ir actualizando. Muchas gracias también a todos por su presencia y a la señorita Luz Marina, quien es la que nos organiza y coordina nuestra presencia en todo esto. Muy agradecido. Buenas noches, doctor Johnny Nawi. Buenas noches con todos. Gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Será hasta la próxima. Buenas noches.